Muy buenas tardes. Vamos hoy día a hablar de la tercera sesión sobre la teoría financiera moderna. La nueva teoría quiere decir, a fin de cuentas, algo que es una idea, que es algo que se testea, se evalúa y uno sobre eso puede construir modelos. Eso es un concepto teórico, ¿ya? Vamos a hablar de teoría financiera moderna y bajo este contexto, como técnicamente este mercado financiero, que está linkeado ya con la mercado de capitales o bolsas de valores, ¿cierto? Le permite técnicamente manejar los recursos y llegar al objetivo buscado por la compañía. Bueno, aquí voy a hablar, y en este resumen de la sesión de hoy día, vamos a hablar, ¿cierto?, de concepto de riesgo financiero y riesgo operativo. La sesión pasada ya hablamos de lo que era riesgo. Por otro lado tenemos el concepto de clasificación de riesgo de los activos, ¿ya? Tenemos el concepto de eficiencia de mercado, el concepto y lo que un poco la experiencia ocurrió con la crisis subprime del 2008, que es técnicamente la esencia por la cual técnicamente existe una mayor regulación y una mayor preocupación del mercado financiero y por ende el impacto de las compañías y la regulación financiera a raíz de los eventos ocurridos tanto en el nivel de Estados Unidos como en Chile. ¿Qué ha pasado y por qué y cómo eso impacta técnicamente al evento de un mayor proceso de aumentar los beneficios de la compañía, pero considerando a fin de cuentas la realidad? Ahora, aquí un poquito vamos a escaparnos o vamos a seguir, mejor dicho, con nuestro mercado de capitales, nuestro costo de oportunidad, nuestro objetivo de la compañía, mercado financiero, y vamos a ubicarlo en el contexto ahora un poquito más social, el impacto que genera alrededor de, ¿ya? Y esos conceptos por los cuales existe una revolución financiera a raíz de una crisis, ¿cierto? Y a raíz de que falló técnicamente la eficiencia de mercado, ¿ya? Ahora, en esta idea, vamos a hablar de concepto de riesgo financiero y operativo, ¿ya? Y esto está asociado con los estados financieros, que es el estado de resultado. El balance, como estado financiero, muestra la posición financiera de activos, pasivos, patrimonio de una compañía, nada más, a una fecha determinada. Por otro lado, este resultado muestra los ingresos y gastos que se originaron durante un periodo, durante inicio y fin, de enero a marzo, de enero a junio, de enero a septiembre, de enero a diciembre. Pero el balance es al 31 de diciembre, al 30 de junio, al 28 de febrero, ¿ya? Es a una fecha determinada. Y cuando hablamos de riesgo operativo, lo asociamos básicamente con el concepto de cómo le da resultado a la compañía en la parte operativa y la otra parte financiera con la parte no operativa. Repito, la parte del negocio es la parte operativa y la parte financiera es la parte no operativa del negocio, ¿ya? Por ende, el riesgo que está asociado a los retornos, ¿cierto?, de una empresa y por lo cual recibe el accionista su premio, corresponde al riesgo del negocio. Me explico, ¿ya? El riesgo de una empresa minera, que es el riesgo operativo, corresponde a la fluctuación que experimenta el precio del metal. Corresponde a la fluctuación del precio que experimenta el cobre, que experimenta el petróleo, ¿ya? Por otro lado, también corresponde a la posibilidad de los yacimientos que se encuentren. Si hay más yacimientos prospectándose o que se vislumbre que van a producir en el tiempo, va a aumentar la oferta y con eso va a bajar el precio. Ese es un riesgo del negocio, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto?, los derrumbes, ¿cierto?, la mala iniciación, etcétera, etcétera, es producto del riesgo que se está asumiendo en la operación del negocio. Y esta legislación que tenemos aquí en nuestras manos, ¿cierto?, que la conocen acá ustedes, ¿cierto?, ¿a qué obedece? A la etapa de cierre, poscierre del mineral. ¿Y por qué? Porque ocurrió un problema, ¿cierto?, a raíz de la minera de San José, que se dio cuenta técnicamente el gobierno, que se hizo cargo de un problema de un particular, el Estado. O sea, todos nosotros hicimos cargo de un problema de una empresa en particular. Esto como el caso, ¿cierto?, que si la celulosa Arauco derramara hoy día, vertiera todos sus líquidos negros, ¿cierto?, a los ríos, que era un problema social. Bueno, de eso estamos hablando aquí, a fin de cuentas. Esta legislación emerge producto de un riesgo operativo, un riesgo del negocio no dimensionado, que es que los dueños de la minera dejen botado el yacimiento. Un yacimiento que se agotó. ¿Qué pasa con los relaves? El tratamiento de este proceso. Ya ese es el riesgo como tal. Y el riesgo financiero está asociado, ¿cierto?, a el riesgo producto de la deuda que ha tomado la compañía para financiarse. Las compañías, ¿cierto?, no utilizan únicamente la fuente de financiamiento
que proviene del mercado de capitales, que es de los accionistas. También ella pide prestado a la banca o emite instrumentos financieros como bonos, ¿cierto?, para financiar sus operaciones. Los bancos reciben plata de los ahorrantes, pero también reciben plata de los bonos que colocan en el mercado de capitales. Entel, como les mencioné anteriormente en la primera sesión, ¿cierto?, tiene acciones que transan en la bolsa y además tiene bonos emitidos como deuda en sí. Y eso es un riesgo financiero, o sea, una compañía que no tenga deuda emitida en el sistema financiero o que haya captado recursos del sistema financiero, ¿cierto?, tiene riesgo financiero cero. En circunstancias, por ejemplo, si una empresa tiene un patrimonio de 10 y levanta deuda por 20, tiene un riesgo financiero de 2 a 1, que significa, ¿cierto?, por cada un peso de patrimonio levantó 2 de deuda. Tiene 10 pesos de patrimonio, tiene 20 de deuda, 2 a 1. Si queremos llegar un poquito más alto la palabra riesgo financiero, la banca, un banco es riesgo financiero por esencia. No por riesgo operativo, por esencia es financiero. Un banco, por cada un peso de patrimonio que tiene puesto los accionistas, ¿cierto?, tienen 13 pesos de deuda. O sea, si yo miro un balance, tiene 14 de activos, es igual a 13 de pasivos más 1 de patrimonio. Activo igual a pasivo más patrimonio. Esa es la ecuación contable. Entonces, de 14 pesos que tienen activo, 13 de deuda y 1 de patrimonio. ¿Qué significa ese riesgo? Que si los activos bajan, vale 14, bajan un 10% de valor, o sea, el 10% de 14 es 1,4, ¿qué pasa? El otro lado de la ecuación, ¿cómo queda? El pasivo sigue siendo 13, no ha cambiado su valor, y el patrimonio que era 1 pasa a ser 1 menos 1,4, porque cayó un 10% de valor de los activos, y eso es pérdida, utilidad negativa, y baja en 1,4 negativo, y tenía 1 que va con menos 0,4. O sea, tiene patrimonio negativo, bajo el 10%. Entonces, porque el riesgo financiero que tiene la compañía es 13 a 1. Ahora si fuera 50-50, 1 a 1. Si tiene un peso de deuda y un peso de patrimonio, tiene 2 de activos. 2 es igual a 1 más 1. Y baja el 10% de los activos. El mismo caso. O si quieren, volvamos a los 14 pesos. 14 pesos, tengo 7 de deuda y 7 de patrimonio. En el lado del haber, y en el D tengo los 14 de los activos. 14 igual a 7 más 7, y baja los activos un 10%, de 14 bajan 1,4, el mismo 1,4 anterior. Los pasivos siguen siendo 7 y el patrimonio en vez de 7 es 5,6. El 7 menos 1,4 es 5,6, es positivo, entonces empieza a funcionar tranquilamente. Entonces el riesgo financiero cuando es 1 a 1 es bajo, pero el banco por definición tiene 14, 13, 1. El riesgo es 13 a 1, es muchísimo. Eso es el concepto financiero, se llama riesgo financiero. Y lo separamos al riesgo de los activos como tal, que es el riesgo del negocio, depende del precio, depende de la demanda, depende de los costos, etcétera, se llama riesgo operativo. ¿Ya? Por lo tanto, las mineras están sujetas a riesgo operativo, natural, todas igual. Todas las mineras de cobre tienen el mismo riesgo operativo en Chile. Pero adicionalmente existe riesgo financiero dependiendo de la cantidad de deuda con la cual han implementado o han llevado a cabo el proceso productivo, en el cual se han formado los recursos para llevar a cabo las inversiones. ¿Ya? Y como segundo concepto que tenemos acá en la teoría financiera moderna, ¿cierto?, hablamos de la clasificación de riesgo de los activos. Los activos se clasifican en distintos tipos de riesgo, ¿cierto? Y vamos a mostrar aquí suavemente una lámina de plan de cierre minero que la tengo yo acá. Déjenme seleccionarla. Ya. Ya. Aquí tenemos distintos instrumentos financieros. Dice ahí acciones en sociedad anónima abierta. O sea, acciones como Copec, como LAN, como Salfa, como SK, Banco BCI, AFP Habitat. Es una acción que está en la bolsa. Cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos, ¿cierto? Fondos mutuos que están invertidos en la Reinvial, en Serfín, en Cruz del Sur, etcétera, etcétera. ¿Ya?
títulos de garantía o valor de oferta de comercio emitidos o garantizados por estados extranjeros, instrumentos como bonos emitidos por otros países, Banco Central o entidades bancarias extranjeras o internacionales, bonos emitidos por el Banco de Argentina, el Banco de Brasil, ¿cierto? El Banco Central de Chile, esos instrumentos financieros emitidos por el Banco Central. Y tengo abajo acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras, que compré yo bonos de, ¿cierto?, de IBM, ¿cierto?, acciones de IBM, etcétera. Y cuotas de participación en fondos mutuos extranjeros, que compré fondos mutuos de JP Morgan, por ejemplo, en Estados Unidos, que compré JP Morgan en Europa, que invierta en healthcare de Estados Unidos, JP Morgan, por ejemplo, fondos mutuos, etcétera. Eso es lo que estamos hablando, ¿ya? Vayan como tal. Por lo tanto, estos instrumentos financieros se clasifican de acuerdo a la naturaleza de riesgo que experimenten ellos, ¿ya? El riesgo de ellos, ¿cierto?, en forma natural, es de acuerdo a la fluctuación del precio y de acuerdo a los flujos que estos generen. Claramente, ¿cierto?, un instrumento de renta fija que sea emitido por el bono del Tesoro americano, ¿cierto?, perdón, por el Banco Central americano y la Reserva Federal, ese bono emitido por la Reserva Federal tiene un riesgo bastante bajo, porque Estados Unidos por definición siempre paga lo que debe. Ese bono va a pagar sus intereses siempre. Los técnicamente los americanos emiten dinero, emiten dólares y pagan la deuda que tienen, ¿ya? Entonces los intereses los van a pagar. Por lo tanto, aquí que tenga un bono del Tesoro americano va a pagar, técnicamente se va a pagar de los intereses que paga este instrumento financiero. Las acciones que tenga sobre Walmart, por ejemplo, en Estados Unidos, ya los dineros invertidos en estas acciones pagan dividendos y sube el precio de la acción a medida que Walmart crezca y haga buenos negocios, ¿ya? Y bonos de empresas más pequeñitas, ¿cierto? Una SK, por ejemplo, da un Walmart, uno dice, a ver, SK tiene más riesgo que Walmart o menos riesgo que Walmart. Más riesgo que Walmart. Por lo tanto, el riesgo de SK es mayor que Walmart. Pero Walmart a su vez tiene más riesgo que los bonos de la Reserva Federal Americana. Por lo tanto, la clasificación de riesgo está en función de la liquidez, de la profundidad del papel, que son las números de veces que se transan durante los días, ¿cierto? Y está asociado a la naturaleza del riesgo operativo y financiero del papel o de la empresa como un todo. Entonces, existe una recta técnicamente de activos de poco riesgo, como son bonos del Tesoro americano, depósito a plazo del Banco Chile, sigue subiendo. Bonos del Banco Chile, donde el depósito invertido del Banco Chile tiene un riesgo. Los bonos del Banco Chile tienen un riesgo del Banco Chile. La acción del Banco Chile tiene más riesgo que los bonos del Banco Chile. Eso es lo que estamos hablando de la clasificación de riesgo. Y esa clasificación de riesgo es la que queda técnicamente instruida en la ley que yo les mencioné en la sesión pasada, ¿cierto? Que para el primer tercio de plazo del proceso de cierre, ¿cierto?, o de duración de la compañía en el proceso minero, ¿cierto?, debe ser un 40% en A1, un 40% hasta un 40% en A2 y un 20% en A3. Y en la medida que va pasando el plazo, se eliminó A3 y quedamos, por ejemplo, dice, entre el final del primer tercio, si el mineral dura 15 años, el primer tercio son 5 años, y hasta completar el segundo tercio, entre 5 y 10 años, de los 15 que dura el mineral, ¿cierto?, debe estar invertido un 60% en instrumento A1 y un 40% A2. Desapareció A3. ¿Por qué? Porque a medida que va acercándose el plazo de cierre de la mina, ¿cierto?, el Estado está diciendo, señores, tiene que ir invirtiendo en instrumentos de riesgo de menor nivel de riesgo, tiene que ir bajando. Y finalmente, ¿cierto?, que el punto 3 del artículo 53 establece que entre el final del segundo tercio y hasta completar el plazo total, o sea, si el mineral duraba 15, entre el 10 y el 15, la totalidad de la garantía debería estar compuesta por instrumentos de A1, o sea, depósitos a plazo o instrumentos del Banco Central, bonos del Banco Central de Chile. O sea, si está entre el año 10 y el año 15, la garantía debe ser solamente instrumentos financieros. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que antes podían asumir más riesgo cuando el mineral partió, ¿cierto?, entre el periodo 0 y 5. Después cuando estamos asumiendo que dura 15 años, recordemos que dura 15 años, entre 0 y 5 años, todo este riesgo estoy asumiendo. Después, a continuación, entre 5 y 10, bajo el nivel de riesgo, solamente instrumentos A1 y A2. Y luego, cuando me queda del año 10 al 15, solamente A1. O sea, el Estado dice, se corre menos riesgo en la medida que se acerque el cierre de la minera. ¿Ya? Eso está diciendo, a fin de cuentas, por la clasificación de riesgo que tienen los instrumentos como tal. Y para eso, ¿cierto?, establecen los límites. El límite son
40-40-20, después era 60-40, después hay 100%. Es algo parecido, un poquito más complejo, ocurre con el sistema de fondos de pensiones. Las administradoras de fondos de pensiones que invierten por cuenta del fondo de pensiones tienen límites. Por ejemplo, no pueden invertir más del 7% del capital en un emisor. Me explico. No pueden comprar más del 7% en instrumentos de CMPC, ya sea bonos o acciones CMPC, no puede ser más del 7% del fondo. Esos límites que establece la legislación por el concepto de clasificación de riesgo. Eso es lo que estamos hablando en este proceso de la clasificación de riesgo, y la cual está establecida en la ley minera. ¿Ya? Siguiendo con el temario, ¿cierto? Hablamos también de eficiencia de mercado, que es el punto 3, el bullet número 3, eficiencia de mercado. ¿Qué quiere decir que sea algo eficiente? Los mercados van a clasificar correctamente los activos financieros a la medida que sean eficientes, ¿cierto? A simple vista, ¿le suena a uno que Chile es un mercado eficiente? La respuesta es sí, es un mercado eficiente. El precio de las acciones refleja la información, el precio de las acciones, ¿cierto?, refleja lo que ocurre con las compañías. ¿Ya? A uno le sonaría que es menos eficiente una bolsa, ¿cierto?, por ejemplo, en Guatemala. Es menos eficiente una bolsa en República Dominicana, así como, ¿ya? O sea, los mercados potentes, eficientes, más grandes que tiene América Latina, es de Brasil, que es de Sao Paulo, ¿ya? Y eso es un mercado eficiente. Recuerden, un mercado mayor que existe, el más grande que existe en el mundo y que es bastante eficiente, que es el mercado americano, de New York. Por lo tanto, la eficiencia de mercado es parte del desarrollo de teoría moderna. La información fluye libremente y por eso hablamos, ¿cierto?, que el dinero no duerme, ¿cierto? Porque el dinero parte en Nueva York, se invierte en Nueva York, termina en Nueva York y da la vuelta por detrás del mundo y entra a Japón, entra a Tokio, y el dinero se sigue invirtiendo en Japón, pasa de Japón, pasa a Hong Kong, de Hong Kong pasa técnicamente a la bolsa de Bahrein pasa a la bolsa de Frankfurt y de Londres, y luego cruza el Atlántico nuevamente a Nueva York. Esa eficiencia, esa rapidez con la que se mueven técnicamente los recursos, los dineros, ¿cierto?, y por lo cual existen varios mercados, ¿cierto?, el mercado accionario, el mercado de los bonos, ¿cierto?, el mercado de los metales, ¿cierto?, el mercado futuro, el mercado de opciones, ¿cierto?, el desarrollo que ha generado la teoría moderna, porque la gente quiere evitar los riesgos. Ya los instrumentos financieros que se han ido creando en base al nivel de riesgo que quiere asumir las personas. Usted no quiere riesgo, entonces invierte bonos del Tesoro Americano. Usted quiere más riesgo, invierte en bonos del Banco Chile. Usted quiere más riesgo, invierte en bonos de Entel. Eso es lo que estamos hablando en el concepto. Quiere invertir en bonos de Perú, un poco más de riesgo, etcétera. ¿Ya? Y frente a esto tenemos otro acápite, que es la crisis subprime del 2008. Mira la pregunta, ¿qué tiene que ver el plan de cierre con la crisis subprime? Si ustedes recordarán, estimados alumnos, que el año 2008 muchos de ustedes, o varios, se preguntaban ¿qué pasa con los fondos de pensiones? ¿Por qué han bajado tanto? En diciembre y en enero, diciembre del 2008, cayeron un 40% en total los fondos de pensiones. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué cae la bolsa? Y venían los lunes negros, caía un 6% consecutivo, 5 consecutivos por ciento por día. ¿Y qué pasó? Que en 2008, el 12 de septiembre del 2008, es la caída de Lehman Brothers, una de las terceras bancas de inversión americana en tamaño, ¿cierto? Se desploma. ¿Y qué tiene que ver eso con el precio del cobre? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Demasiado tiene que ver. Porque hoy día existen dos conceptos importantes que consagra George Soros en su libro sobre crisis financiera, dos fenómenos importantes que tienen hoy día el mercado como tal y el mundo, ¿cierto? Son dos palabras básicas: globalización y desregulación. La globalización implica la integración de los mercados, ¿cierto?, entre unos y otros. Ya el mercado de la lechuga, ¿cierto?, de Arica no está integrado con el mercado de Puerto Montt. Sí, por el desplazamiento podría integrarse, pero el dinero fluye rápido, fluye por transferencia electrónica, basta hacer el Digital Pass, digital, y las transferencias sí son instantes. Los dineros se mueven en forma rápida, ¿cierto? O sea, se transfieren de un país a otro en forma rápida, en forma electrónica.
Y eso quería hablar de un concepto de globalización. La palabra globalización también implica, por ejemplo, para el caso nuestro, que tenemos acciones como LAN, que se transan en la Bolsa de Comercio, ¿cierto? Y también se transan en ADR en Nueva York. Por ende, el precio que ponga Nueva York o la Bolsa de Comercio de Santiago, ¿quién manda? Nueva York es más grande. Entonces, el precio que le ponga Nueva York determina el precio de las acciones de LAN aquí en Chile. Y eso determina la riqueza de la compañía LAN y por ende de cuánto ganan las personas que tienen invertida la plata en LAN. Esa es la globalización. Entonces, la crisis subprime lo que hizo técnicamente es generar efecto dominó o cascada del mercado financiero internacional. Cae Lehman Brothers. Lehman Brothers no pudo pagar sus pasivos y viene la hecatombe con respecto a Wall Street. Se cae Wall Street completo y por ende arrastra a Financial Times, que es Londres, arrastra a la bolsa de Alemania y a la bolsa de Tokio. Y viene el colapso financiero del sistema como tal. Y eso llegó a Chile en particular. Y eso afectó a los fondos de pensiones porque cayó la bolsa y cayó la bolsa del mercado nacional. Y eso afectó a la riqueza. Entonces viene el problema. ¿Qué pasó si cae el sistema financiero? ¿Qué pasa con la crisis? Que la banca no presta. ¿Cómo no presta? No presta porque está aprensiva. Las garantías que tiene sobre ciertos bienes caen. O sea, la persona que tiene una casa y pierde el trabajo por la crisis financiera va a vender la casa. Y cuando la venda no va a ser capaz de pagarle al banco la deuda que tiene por la casa seguramente. Y eso genera pánico, genera riesgo en la economía. Aumenta el riesgo en la economía. Y la crisis lo que hizo fue detener de alguna forma los proyectos de inversión. Detuvo a fin de cuentas el levantamiento de capital que pudieran hacer las compañías para seguir funcionando. Compañías se complicaron. Y en eso, cierto, que cae Lehman Brothers, cierto, quedaron algunos bancos americanos. Y, estimado alumno, cierto, General Motors quebró técnicamente. Pero gracias a que el gobierno americano le prestó plata a través de aumento de capital, el gobierno americano hoy día es dueño de General Motors, cierto, se salvó la compañía. ¿Ya? Y eso fue arrastrado porque técnicamente las platas no tenían General Motors para poder funcionar. Entonces hubo que capitalizarla. No quisieron capitalizarla, la hizo el Estado, el gobierno americano. Ya eso contrajo toda una crisis, todo un cierre de procesos productivos, de plantas automotrices, de dealers, de autos, concesionarios que también quebraron. Eso es el proceso que ocurre. Y si los fabricantes de automóviles, una cosa muy simple, se van de espalda, tienen problemas de producción, cae la demanda por automóviles, ¿qué pasa con la demanda por cobre? ¿Qué pasa con la demanda por metales? Tiene que caer, por fuerza. Por lo tanto, las compañías van a ver caer las demandas por sus bienes. ¿Y la banca qué va a hacer? ¿Le va a prestar plata? Los accionistas van a aumentar los aportes de capital de la compañía, no lo van a hacer. Van a esperar que pase este problema. Es como estar, ¿cierto? Está lloviendo afuera y no tengo paraguas. ¿Qué tengo que hacer? Quedarme en mi casa. Me quedo en mi casa esperando que pase la lluvia. Cuando pase voy a salir. Es lo mismo ocurre. La crisis generó un problema de lluvia constante en todo el sistema que nadie quiso salir. Y luego esa lluvia se va desplazando a otro país, que fue el continente europeo. Entonces se nos cae el gobierno americano, que puso 600 billones de dólares, que eso equivale a 4 veces los fondos de pensiones chilenos, para rescatar las compañías. Y luego los europeos pusieron 400 billones para poder recuperar los bancos alemanes, antes que los bancos griegos, para rescatarlos. Esa crisis, como un todo, generó un problema de demanda en la economía. El lado positivo es que la tasa de interés bajó. ¿Pero qué sería bajar la tasa de interés? Porque la banca no quería prestar. No es que podía prestar barato, no quería prestar. ¿Por qué no quería prestar? Porque la tasa de interés, si hubiera cierto reflejo oferta y demanda, había mucho riesgo. ¿Pero qué tipo de riesgo había? ¿Operacional o operativo? Operativo. Los activos bajaron de precio porque colapsó el sistema financiero y la demanda cayó. Y gracias, ¿cierto? Ustedes pueden haber escuchado a los economistas o leer la prensa que gracias al dinamismo económico de China, ¿cierto? Y de India, ¿cierto? Técnicamente han hecho soporte al crecimiento de la economía a raíz de la crisis de Europa y Estados Unidos. Bueno, esa crisis de alguna forma impacta los resultados de la compañía, impacta el desarrollo normal de las compañías. Y ahí viene la apuesta. Yo creo que esto va a pasar, va a ser pasajero. El Dow Jones cayó más de 45% con la crisis subprime en 4 meses. ¿Ya? Eso es muchísimo. Es como yo tengo algo que vale 100 y pierdo 45, vale 55. Eso fue el impacto. Y por eso mucha gente en Chile se preocupó de los fondos de pensiones porque perdió riqueza. Y le ponían plata, era solamente para poder recuperar lo que habían perdido. Decía, y viene la pregunta, ¿me cambio de fondo o no me cambio de fondo? ¿Me paso del A al C? ¿De qué estamos hablando? De clasificación de riesgo. El A es más riesgoso porque está metido en acciones. El fondo D y E está metido en renta fija, en bonos del gobierno, en pagaré del Banco Central, bonos del Banco Central, menos riesgo, menos tasa, pero menos riesgo. Acciones más riesgo, más rentabilidad. Acción número 1. ¿Ya? Y por esa crisis subprime nos enseñó a fin de cuentas que los mercados tienen riesgo, que los instrumentos financieros tienen riesgo.
Por lo tanto, la legislación claramente acá, y fíjense, ¿cierto? Como les fui leyendo, a medida que va pasando, nos vamos acercando al plan de cierre, lo que dice el Estado que tiene que bajar el riesgo. ¿Y por qué tiene que bajar el riesgo? Exactamente la misma lógica, estimado alumno, con lo que ocurre con la jubilación. Cuando usted va a jubilar, tiene 60 años, automáticamente el sistema lo va a pasar al fondo E. ¿Por qué? Porque no puede estar en el fondo A aunque usted quiera. ¿Por qué? Porque va a jubilar el próximo año. ¿Qué pasa si pasa una nueva crisis y le quedan 5 años para jubilar y se cae el fondo en un 40%? ¿Qué pasa con su pensión? Frente a eso, ¿cierto? La autoridad económica decide que usted debe asumir menor riesgo. La ley minera obliga a eso. Y la ley de fondo de pensiones obliga a que la persona no se pueda ir al fondo A si está próxima a jubilar. ¿Y eso a raíz de qué? De la crisis subprime. Por eso el concepto, bueno, más la crisis de la gran depresión que hubo, más la crisis de la deuda externa que fue el 82, más la crisis del petróleo que fue el 75, ¿cierto? Frente a eso, la crisis subprime vino a marcar y nos vino a hacer un recordatorio que los mercados son inestables, los mercados son volátiles. Y eso afecta a los resultados de la compañía. Y por ende, la ley nuestra, minera, ¿cierto?, consagra la posibilidad de que ocurra eso, y por eso, a medida que se acerca el plazo, les van a pedir a ustedes que están en el sector minero, ¿cierto?, que tienen que bajar el nivel de riesgo de las garantías. Y finalmente, el punto número 5, para concluir esta sesión, ¿cierto?, tenemos el tema de la regulación financiera. A raíz de este problema, ¿cierto?, que se expuso, aumentó el riesgo, las inversiones, las colocaciones de activos riesgosos, por eso le llamaban activos tóxicos, ¿cierto?, aumentó la regulación financiera. Y gracias en Chile, por lo menos, ¿cierto?, que existe una superintendencia de bancos, una superintendencia de valores, que regula técnicamente el sistema financiero y el sistema de mercado de valores, ¿cierto?, las cosas tienen que reflejar los valores, ¿ya? Y de esa forma, en el caso, ¿cierto?, yo puedo buscar en mis acciones, por ejemplo, la custodia del correo de bolsa. La superintendencia me consagra esa posibilidad y la superintendencia consagra la obligación del corredor y el castigo si utiliza mis acciones. La regulación financiera permite que las cosas fluyan libremente. Es como un disco pare. Si yo respeto al disco pare, hago fluido el tráfico de un lado a otro. Si hay un semáforo y está con luz roja, yo tengo que parar porque el resto está pasando. Cuando tenga el resto rojo y yo tenga verde, paso yo, ¿cierto? Esa regulación es el proceso de intercambio de semáforos, de luz roja y luz verde, para que la economía funcione tranquilamente y fluidamente, ¿ya? La crisis subprime denotó de alguna forma esta falta de regulación. La Polar denota esta falta de regulación. El tema de Nersin denota esta falta de regulación. Y a la luz de lo que ocurrió, ¿cierto?, con la minera de San José, también denotaba una falta de regulación. A raíz de eso, técnicamente viene el proceso de una regulación frente a un problema que el Estado no se quiere hacer cargo. Que es lógico, es una actividad privada. Entonces, si el Banco de Chile se equivoca en invertir y el Banco de Chile va a quebrar, va a afectar los ahorros de las personas. Tiene una regulación para que el Banco de Chile no quiebre, que decir que los accionistas, o mejor dicho, los gerentes, los directivos del banco, tienen que hacer buenos negocios. No puede ser malos negocios, no puede prestarle plata a gente riesgosa, aunque sea muy rentable, riesgo-retorno, no pueden hacerlo. No puede prestar a 20 años toda la plata, tiene que prestar la plata a 30 días, 60, 90 días, por liquidez, los tres conceptos que vimos al inicio. ¿Ya? La regulación favorece el bienestar de la sociedad. Existe una regulación de mejor calidad, más eficiente para hacer nuestro mercado financiero. Dejamos hasta aquí nuestra sesión número 3 y agradezco nuevamente el concepto de costo-oportunidad de ustedes de haberme escuchado en estos 30 a 32 minutos de sesión. Muchas gracias.